Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un privilegio poder nuevamente estar acá a través del Canal 5 compartiendo este tiempo de reflexión en la palabra de Dios, en la vida misma del cristianismo y realmente poder juntos aprender a escudriñar su palabra como así mismo se define, porque de esa manera nosotros podemos comparar qué está bien o qué está mal de acuerdo a los parámetros de Dios. De eso se trata la vida del cristiano, tratar de imitar a Jesús. Estamos en el programa Encuentros, que es presentado por la Iglesia Valdense de Tarariras y Artilleros. Y apenas a 15 días aproximadamente de la crucifixión de Jesús, quien fue un gran maestro, quien fue un gran profeta, quien fue la persona que más milagros ha hecho en esta tierra, entre otras cosas, pero aparte de todo esto, quien fue, es y será Dios. Aproximadamente hace 15 días recordábamos su muerte en la cruz, aquel viernes que llamamos Viernes Santo, y hoy quería retomar un poquito, porque estamos tan fresquitos de la Semana Santa y después prácticamente hasta dentro de un año no volvemos a retomar el tema. Y hay tanto para hablar de esa semana, tanto significado escondido en aquella cruz, también en aquel sábado de silencio, de reflexión, en ese tiempo de la tumba y también en ese domingo de resurrección, domingo glorioso. Y vamos a estar en estos programas hablando de estos temas porque en realidad ni 15 días hace que celebramos la Pascua de Resurrección. Y en esos días mucha gente va a una iglesia, mucha gente recuerda la victoria sobre la muerte o el significado de la cruz, pero ¿y qué después? ¿Y qué después el día a día? Quiero hoy compartir con ustedes un versículo bíblico que aparece en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, solamente un versículo voy a compartirles hoy y dice así: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. En este único versículo que compartí, Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, escribió esto, escribió el motivo por el cual Jesús murió en aquella cruz, pero también habla aquí mismo de la victoria sobre la cruz. Pedro fue uno de los discípulos, no sé si ustedes recuerdan, que él era pescador y cuando se encontró con Jesús, realmente le entendió que Jesús era Dios, que él ante Jesús tenía pecados, tenía cosas de que arrepentirse y dijo: aléjate de mí porque soy un pecador. Y también Jesús que le dijo: a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Le dio la tarea que iba a hacer Pedro y que así lo hizo hasta el último día de su vida. Llevar el Evangelio, llevar buenas noticias a los que no conocían realmente a Jesús. Entonces, cuando Pedro se encontró con Jesús, le dijo: apártate de mí porque soy un pecador. Y yo quiero contarles un poco el significado de esta cruz en lo personal y para mí. Yo realmente tuve un encuentro con Jesús casi a los 30 años. Entonces, yo el otro día pensaba: ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera tocado fallecer antes de los 30 años? Y yo pensaba: yo siempre creí en Dios, o sea que probablemente hubiera ido al cielo. Y entonces me preguntaba: ¿y cuál es la diferencia antes de los 30 y después de los 30? Porque en mi vida hubo un quiebre en ese momento de mi vida. Y en realidad yo misma, reflexionando en mi propia vida y en mi propia relación con Jesús, porque Jesús en ese momento me encontró, dice la Biblia, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nosotros decimos: cuando me encontré con Jesús
Y está bien, pero en realidad el que nos encuentra siempre es Él, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces en ese momento yo pienso, si me hubiera tocado irme en aquel momento, creo que me hubiera ido con Dios por la eternidad, porque yo siempre creí en Dios. Pero en realidad, cuando uno es encontrado por Jesús, por el Maestro, por el profeta, por esta persona que, como recién leíamos, dio su vida por nosotros. Realmente a mí esto me cambió la cabeza, porque yo me puse a pensar que en realidad yo creía que era una buena persona, porque en realidad a veces nos comparamos o con el vecino, o con el que está en la cárcel, o con el que ahora en la actualidad pasan por la tele y hacen cosas tremendas, y uno piensa, y bueno, yo no soy como esos. A veces tendemos a pensar eso, hasta que en ese momento de mi vida yo entendí que en aquella cruz Jesús había llevado todas las cosas por las cuales yo tenía que avergonzarme de mi pasado. Y en esas cosas estaban, por ejemplo, mentiras, celos, envidias, codicia, críticas, murmuraciones, y podría seguir enumerando una lista tal vez personal, pero también en esa cruz Jesús llevó las cosas de las cuales tal vez tenés que avergonzarte vos o tiene que avergonzarse todas las personas. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, versículo 23, porque todos pecaron. ¿Qué significa? Todos han hecho algo que ante la santidad de Dios está mal. Entonces, como todos pecaron, están destituidos, están fuera del alcance de la gloria de Dios, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que si Jesús no hubiera muerto en aquella cruz, ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros hubiéramos sido hallados culpables. Culpable, como digo, de mentiras, culpable de homicidios, culpable de adulterios, culpable de falta de perdón, de rencores alojados en el corazón, culpables de codicia, de avaricia, de celos, de envidia, de malos pensamientos, de críticas, de bullying, de juzgar, tantas cosas que nos separan de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Dice que no hay ni uno, solo Dios. Nosotros todos tenemos cosas de qué arrepentirnos, y en aquella cruz Jesús cargó con todas esas cosas que oscurecían mi vida. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que cuando yo entendí eso, que cuando yo invité a Jesús a mi corazón, lo primero que Él hizo después que yo me arrepentí de todas las cosas desagradables que había hecho era perdonar mis pecados. Y dice ahí en la carta a los Corintios que me convirtió en una nueva criatura, que no se conformó con decir, bueno, ya ahora me olvidé de todas las cosas feas, de todas las cosas vergonzosas que has hecho, y bueno, y ahora ya estás limpia. No, me hizo una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y Él hizo todo nuevo. Por eso hoy yo soy una nueva persona. No hoy, antes de los 30 años hasta ahora. Y sigo cada día tratando de imitar cada día más a ese que murió en una cruz por mí. Él, ante su Padre, era visto inocente. Toda la humanidad ante Dios éramos vistos culpables. Cada uno tenía que pagar el precio que le correspondía por haber fallado a Dios. Y el único que era justo, el único que no había cometido ningún error, el único que no tenía ningún pecado, ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y de eso se trata la cruz. La cruz no es que lo mataron, no es que pobrecito, obviamente que Él se sintió desamparado, Él tuvo sed, Él sufrió dolor, todo eso es verdad, pero todo lo hizo por amor, ocupando
el lugar que nos correspondía. El día que yo pude entender esto, realmente mi corazón se llenó de gratitud, gratitud, gratitud que es la gracia, es un regalo inmerecido, gratitud porque pagó algo que yo nunca hubiera podido pagar. Es como que si hoy tuvieras una deuda inmensa, monetariamente hablando, y alguien viniera y te dijera, mirá, ya la pagué por vos, no debes nada, ya está, no te acuerdes más de eso que debías. Imagínate la gratitud que tendrías hacia esa persona. Bueno, eso es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. La diferencia está en que sea simplemente tu Salvador, creyendo en Él, o que también lo puedas convertir en tu Señor, tratando de vivir como Él quiere que vivas y tratando de obedecer a su palabra para tener paz, para tener gozo, porque la certeza de una eternidad a su lado ya la tenemos por creer, pero hay mucho más que solamente la eternidad al lado de Dios. Hay mucho más para el día a día. No terminó la historia en una cruz cargando con nuestros pecados, sino que después de ese viernes de sufrimiento, de desilusión para los discípulos, de no saber qué hacer, de volver a las redes, como le pasó a Pedro, ¿y qué voy a hacer ahora que el maestro se murió? Y vuelvo a mi antigua vida. No, la historia no terminó ahí. Después del viernes de tristeza, de soledad y de reflexión, después del viernes de muerte, hay un domingo de gozo, hay esperanza, hay resurrección. Por eso te animo a que te acerques a Dios cada día a través de la persona de Jesucristo, a que leas los evangelios para conocer de primera mano esa vida maravillosa que vivió acá, para poder nosotros aprender y tratar de imitarlo. Realmente maravilloso saber que Él pagó toda nuestra deuda. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.